nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta celebración eucarística en honor de nuestra Madre, la Virgen María. Hoy celebramos la fiesta de la Asunción, aquella que había sido protegida del pecado original en previsión de los méritos de Cristo, aquella que concibió virginalmente a su Hijo Jesús, no podía conocer la corrupción del sepulcro, porque es la Madre del Salvador que nos da aquel que nos redime del pecado y de la muerte. No podía tampoco ella conocer las huellas que el pecado había dejado en la humanidad. Pues vamos a dar gracias al Señor porque es la fiesta de nuestra Madre, pero también porque esos privilegios de la Virgen María también nosotros los obtenemos cuando nos acercamos a Cristo, que mediante los sacramentos consuela a los que estamos heridos por el pecado. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a la gloria del cielo a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo 1/3 de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído.
Olvida a tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. De pie Y a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia, después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. La fiesta de la Asunción de María a los cielos nos habla en primer lugar de los privilegios que la Virgen María tuvo. Decía Santa Teresa de Jesús que la humildad significa caminar en la verdad. Normalmente pensamos que humilde es aquel que reconoce sus errores, que pide perdón por sus fallos, y lo es en verdad. Pero no solo en eso consiste la humildad. La humildad también es reconocer los dones y talentos que el Señor te ha concedido y, por lo tanto, dar gracias al Señor por ellos. Reconocer los privilegios de la Virgen María no es algo más que obrar en justicia, porque es de verdad lo que ocurrió. La Virgen fue preservada
en previsión de los méritos de Cristo, del pecado original, y fue preservada también de la corrupción del sepulcro. Hablar de los privilegios de la Virgen no implica sacar a María del pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II, los padres conciliares, cuando se plantearon dónde hablar de la Virgen María, surgió como dos grandes corrientes. Una de ellas decía que había que dedicar un libro exclusivamente a la Virgen. Y la corriente mayoritaria, que al final fue la que triunfó, sostuvo que, concediendo a María el lugar preeminente y especial que tiene en la vida de la Iglesia, es hija de Dios y redimida por su Hijo Jesús, y por lo tanto tenía que ser tratada dentro del libro del pueblo de Dios, como hija de Dios que es, como redimida que es. Pero eso no significa que no seamos justos, señalando y diciendo los privilegios que el Señor le otorgó. ¿Pero por qué se los otorgó? Se los otorgó porque María es pieza clave en el plan de salvación de Dios. Porque María es aquella que nos iba a dar al Salvador y por lo tanto no podía conocer el pecado porque iba a engendrar en su seno a aquel que lucharía contra el pecado. Ni podía tampoco conocer la corrupción del sepulcro porque nos había dado al Salvador y por lo tanto la victoria de Cristo también es la victoria de la Virgen. Por eso lo primero de todo es que María se tiene que entender en un contexto, que es el del pueblo de Dios, que es el del plan de salvación de Dios. María es privilegiada también como tú y yo lo somos. ¿O es que no es un privilegio poder recibir el perdón de los pecados? ¿O es que no es un privilegio, siempre inmerecido y gratuito, recibir a Cristo en la Eucaristía? Los sacramentos son signos del amor de Dios, auxilios para los débiles. Pero no son un derecho, al contrario, son un regalo que el Señor nos da a nosotros, que no nos lo merecemos porque hicimos un mal uso de nuestra libertad. Pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande que no nos paga como merecemos por nuestros pecados. Por lo tanto, es un acto de justicia decir que sí, que es un privilegio que la Virgen María no conociera la corrupción del sepulcro, como es un privilegio que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados o recibir a Cristo en la Eucaristía. Es un regalo inmerecido y gratuito. Y por eso en nuestro corazón debería existir la gratitud. Y cuando no comprendo los planes de Dios, cuando me resulta difícil, porque tengo que abrazar la cruz, en lugar de rebelarme contra Él, lo que tengo que hacer es mirar los momentos de luz, recordar las razones que tengo para dar gracias al Señor y para fiarme de Él. ¿Qué es lo que le dice Isabel a su prima? Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Cuántas veces a nosotros nos falta vivir esta virtud de la esperanza, de creer en la promesa de Dios? Es que una y otra vez me doy de bruces contra el mismo pecado. Es como un péndulo, va y viene. Puedo caer, corro el riesgo de caer en la desesperanza. Fíate del Señor, Él tiene sus tiempos. ¿Tú qué tienes que hacer? Abrir tu corazón a Cristo, intensificar el tiempo de oración y de unión con Dios, hacer más oración y mortificación, tener un plan de vida, luchar, lógicamente, por evitar la tentación. Pero si has caído, vuelve a empezar. Confía en la misericordia divina. Recuerda esas palabras de Isabel a su prima. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Dónde estaban las promesas de Dios cuando su Hijo está muerto en la cruz? Y cuando desciende en el cuerpo de Cristo y ella lo abraza y su alma está rota de dolor. ¿Dónde estaban las promesas de Dios? Pero María no desesperó. Y no desesperó porque vivió de los momentos de luz, porque le habían enseñado, ella provenía del pueblo de Israel, que Dios cumple su palabra, que Dios es fiel, que los que no somos fieles somos los hombres, pero Dios siempre es fiel. Por lo tanto, la primera enseñanza
de la fiesta de la Asunción es a ver la vida en perspectiva. La perspectiva del reino de los cielos, la perspectiva de la historia de la salvación. El Señor, que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y por lo tanto Dios tiene sus tiempos y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a, como le dijo Isabel a su prima, dichosa tú que has creído. Recuerda los momentos de luz, recuerda que Dios cumple su palabra, que no es un Dios que engaña, es un Dios fiel a sus promesas. En segundo lugar, la fiesta, el dogma de la Asunción nos recuerda que María está en cuerpo y alma en los cielos, pero su Hijo está en la tierra. Ella está en el cielo intercediendo por nosotros, pero su Hijo sufre en la tierra, en cada persona que no tiene fe, que le falta la esperanza, que ante las cruces de la vida desespera, que tiene problemas en su matrimonio y necesita una palabra para orientarle. Cristo está presente en el que sufre. Su madre no está, pero estamos aquí sus hijos. Venimos a rezar con frecuencia el rosario, venimos a hacer novenas. Cuando hay una procesión en el pueblo, la fiesta patronal, enseguida salimos a proclamar y a aclamar nuestro amor hacia la Virgen María y nuestra devoción hacia ella. Pero después eso se traslada en cuidar a su Hijo Jesús. ¿Qué le hará más feliz a la Virgen María? Que cuides a su Hijo. Claro que tienes que rezar el Santo Rosario, claro que tienes que ir a procesiones, pero también tienes que cuidar a su Hijo que está presente en el pobre y en el necesitado. María necesita tus manos, necesita tu corazón enamorado, necesita tus fuerzas para consolar a Cristo que sufre, en el que no tiene esperanza, en el que a través o debido a los problemas de la vida, a través de la cruz, sufre en el cuerpo o en el alma. Y necesita a María, su madre. María no está, pero tú sí estás. Hoy ofrécele a la Virgen María tus manos. Ofrécele a la Virgen María tus ganas de amarle y corresponderle, para que se hagan presente ayudando al que sufre en Cristo. Nada le hace más feliz a la Virgen María que cuidemos a su Hijo Jesús, que está presente en los hombres que necesitan nuestra fe, nuestra caridad, nuestra esperanza. Pues que sea así en nuestra vida. Alabemos a la Virgen María, proclamemos nuestro amor hacia nuestra Madre. Ella intercede por nosotros, pero a la vez ofrezcámonos a ella para colaborar con ella, consolando a su Hijo Jesús, que por nosotros subió a la cruz para salvarnos y que está presente en los que nos necesitan. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos con nuestras obras de caridad consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe,
roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Y pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de nosotros este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para su santa Iglesia. Suba a tu presencia, Señor, la ofrenda de nuestra devoción, y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones, encendidos en el fuego de tu amor, tiendan constantemente hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo que peregrina. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Susana y Teresa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María que proteja nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.